Descubierto, lo increíble y transformador que sucedió tras ser vendida como esclava a un millo. Mariana se despertó en medio de la noche, sudorosa y con el corazón desbocado. El eco de las palabras de su abuela resonaba en su mente: siempre sigue tus sueños, mijita. Pero ahora, esos sueños parecían lejanos, como si estuvieran atrapados tras los barrotes de la realidad. Desde que dejó la escuela para trabajar en la fábrica, su arte se volvió un susurro apagado. Lima, una ciudad de contrastes, parecía ahogar sus esperanzas mientras las máquinas rugían y el tiempo se desvanecía. Sin embargo, el amor incondicional de su abuela siempre había sido un manta tibia en medio de la tormenta. Pero, ¿hasta cuándo podría aferrarse a esa esperanza? Todo cambió de repente. En un momento de desesperación, se encontró atrapada en una oferta que pareció un sueño pero se convirtió en pesadilla. Vendida como trabajadora única a un millonario del arte, su corazón se desbordó de angustia. La mansión donde fue llevada era tan lujosa que se sintió como una intrusa en un mundo que no le pertenecía. Allí, el brillo y el glamour opacaban su esencia, y esa jaula dorada comenzó a cerrarse sobre ella. El anhelo por el arte la consumía, sus manos temblaban al recordar los lienzos que soñaba pintar, y el peso de la traición a su familia la hacía sentir tan pequeña. Cada día era un tira y afloja interno. La imagen de su abuela, esperándola sin saber su destino, le apretaba el pecho. Mariana bailaba en una cuerda floja entre su deseo de triunfar y su feroz lealtad a aquellos que la habían apoyado. El millonario, un hombre de ambición desmedida, era un aficionado al arte, pero no conocía el significado de respetar a los artistas. En medio de la opulencia, Mariana sentía que su esencia se desvanecía. La presión creciente la empujaba hacia un abismo de desesperación y miedo constante. ¿Y si le fallaba a su abuela? ¿Si su talento se convertía en nada más que una herramienta para enriquecer a alguien que no creía en ella? Un día, su vida dio un giro inesperado con la llegada de un viejo artista que, viéndola trabajar, la reconoció. Su mentor, con una voz que parecía refugiarla de la tormenta, le mostró el lado más oscuro de la explotación artística. Mariana se sintió enriquecida, pero la voz de la culpa la mantenía prisionera. ¿Sería una traidora si buscaba el reconocimiento que merecía? Su mente se llenó de dudas, cada pincelada sobre el lienzo en blanco se convertía en una batalla interna. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mariana sabía que debía actuar, la idea de organizar una exposición clandestina se convirtió en su impulso. Sin embargo, cada día que pasaba en la mansión, la sombra del empresario la acosaba, amenazando con desmoronar todo lo que estaba intentando construir. La angustia la invadía al pensar en el riesgo que corría al desafiar un sistema injusto, sentía la presión de su familia y la soledad de un camino incierto. Esa noche, mientras contemplaba el lienzo en blanco, se preguntó, ¿valdrá la pena arriesgarlo todo? ¿Podré enfrentar las consecuencias? La tensión en su pecho se volvió insoportable, y su futuro se desvanecía entre luces y sombras. ¿Conseguiría liberarse de la opresión, o quedaría atrapada por siempre en la trama que la había ahogado? Mariana sintió como cada latido de su corazón resonaba en el silencio opresivo de la mansión. La idea de la exposición clandestina se convertía en un grito desesperado en su mente, y la decisión de materializarla la llevó a cuestionar cada aspecto de su vida. ¿Era suficiente un lienzo para liberar su alma? La obra que siempre anheló crear estaba atrapada dentro de ella, luchando por salir a la luz. Las primeras horas del día comenzaron a deslizarse entre sus pensamientos confusos. En su mente, las palabras de su abuelo sonaban con más rigor que nunca:
la verdadera libertad está en crear lo que amas. Con cada jornada que pasaba bajo la vigilancia del millonario, comprendía que su arte podía ser la única forma de resistir. Pero, ¿cómo podría hacerlo sin caer en la red en la que estaba atrapada? El viejo artista que la había descubierto se convirtió en su cómplice. Sus encuentros eran como una chispa en la oscuridad, él le proporcionaba el conocimiento y la técnica que le faltaban. Era un momento en el que ella dejaba de ser solo una trabajadora para emerger como una creadora. Las lecciones parecían suaves, aunque en su interior sentía la tormenta del riesgo. Si el empresario se enteraba, podría ser un desastre. A medida que la idea de la exposición clandestina se materializaba, Mariana empezó a construir su propia red de apoyo. Era imprescindible que otros artistas, también marginados, se unieran a ella. En una ciudad donde el arte se mercadeaba como un objeto de lujo, conectarse con otros fue su primer paso hacia la regeneración artística. Pero también significaba sortear el peligro de ser descubierta por el hombre que la había reclutado. Una noche, sentada en la penumbra de su pequeño estudio, se preguntó si había encontrado el coraje necesario para arriesgarlo todo. Cada trabajo que completaba la acercaba más a su objetivo. Sin embargo, el peso de la culpa y la ambición eran como columnas de casa antigua que amenazaban con desplomarse. Su deseo por crear estaba acompañado de la sombra de la traición hacia su familia y la soledad que sentía. A veces, las caras de aquellos que se articularían a su lado parecían desenfocadas, como si el eco de su propio nombre se desvaneciera en el aire. Los días se volvieron una constante estampida de emociones. El avance de su proyecto estaba tenso entre el peligro y el anhelo. Cada boceto que realizaba se transformaba en una declaración de independencia, y con cada trazo sanaba un poco más el dolor que la oprimía. Se prometió que ninguna venda la detendría de alcanzar su sueño. La visibilidad de su obra, aspirar a exponerla tal como lo soñó de niña, parecía más tangible que nunca. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de la exposición, el millonario mostró un interés creciente por ella. Su actitud cambió. La observaba con una intensidad que la hizo estremecer. Su instinto le decía que podía haber escuchado rumores de su plan, o que simplemente estaba despertando nuevas ansias de control sobre la joven artista. En ese momento, Mariana sintió que el tiempo se encogía y la situación se volvía más precaria. Su inquietud crecía al igual que su determinación. Era el momento de consolidar sus acciones y prepararse para la confrontación inminente. Era ella contra un sistema que la había mantenido prisionera. La idea de la exposición se convirtió en su única verdad, un espacio en el que podría cargar con todo su dolor y desesperanza. Pero, ¿podría realmente liberarse de las cadenas de la opresión antes de que fuera demasiado tarde? La fecha se acercaba y el eco de sus pensamientos amenazaba con desbordarse. El camino hacia su libertad la esperaba, pero no pasaría sin obstáculos. La confrontación con el millonario se avecinaba, y Mariana sabía que el momento de enfrentarse a sus miedos había llegado. Pero, ¿a qué costo? Con el paso de los días, la presión se intensificó. Mariana se encontró en una espiral de emociones que fluctuaban entre la vitalidad y la agonía. La exposición clandestina, su ambición más ferviente, comenzaba a materializarse, pero el miedo se aferraba a su piel como una segunda sombra. La irrupción del millonario en sus pensamientos era constante, su presencia se había vuelto una especie de parásito que minaba su determinación. Cada mañana se presentaba como un nuevo desafío. Al mirar el lienzo en blanco que había estado preparando, la falta de confianza la consumía. Se enfrentaba a un dilema desgarrador: ¿debía arriesgarlo todo por conseguir lo que tanto deseaba, o era más sensato conformarse con lo que ya había construido, aunque eso significara renunciar a su esencia? Esa batalla interior se tornaba cada vez más intensa, mientras cada intento de crear se sentía como un acto de traición a su propia identidad. Un día, decidida a no dejar que el miedo dictara su vida, hizo un movimiento audaz. Sin pensarlo dos veces, organizó una reunión secreta con los otros artistas que había reclutado.
En esos encuentros, no solo discutían sobre su arte, sino que también compartían sus anhelos y temores. Era allí, en la penumbra de aquel espacio improvisado, donde Mariana pudo apreciar lo valioso de su red de apoyo, un refugio donde podía ser vulnerable sin temor a ser juzgada. La noche de la reunión, mientras se preparaba, se sintió más viva que nunca. Las palabras de sus compañeros resonaban en su mente, cada uno narrando su propia lucha, y su propia voz suplicándola a ella para que no se rindiera. Era un momento de revelación. El arte, más que un simple medio para crear belleza, se erguía como un medio de resistencia, una forma de comunicación vital en un mundo que intentaba silenciarlos. Tomó la decisión de empezar a utilizar su arte no solo como una vía de escape, sino como un acto de desafío. La rabia contenida se desató en cada trazo, cada color que elegía, cada imagen que plasmaba en el lienzo se convertía en una declaración de liberación. En esos momentos de pura creación, sintió que las cadenas comenzaban a deshacerse, aunque sabía que el monstruo de la opresión seguía al acecho. Pero en un giro inesperado, lo que debería haber sido un momento de alegría y satisfacción se tornó sombrío. Durante uno de sus encuentros con el viejo artista, éste le reveló que tenía evidencia de que el millonario comenzaba a sospechar de sus actividades. La sombra de la inminente traición se cernía sobre ella, y la ansiedad tomó forma en su garganta, cada vez más dificultando su respiración. La advertencia de su colaborador le dejó claro a Mariana que necesitaba tomar decisiones rápidamente. Las horas se convirtieron en minutos, y la fecha de la exposición se acercaba a pasos agigantados. Una vez más, se enfrentó a la dualidad de su vida, por un lado, la posibilidad de exponer su arte y, por otro, el riesgo de que todo se desmoronara ante sus ojos. A medida que se acercaba el día, Mariana sintió que el terror y el deseo cohabitaban en su interior. El tiempo se convertía en su enemigo, apremiándola con la realidad de que el costo de su libertad sería inminente. Podría ser descubierta, aplastada bajo el peso de su propia revolución. La invitación ya estaba diseñada y llamada a ser enviada. Pero en lo profundo de su ser, una voz la instaba a detenerse, cuestionando si realmente estaba lista para este salto. En ese instante, decidió que el arte era el único camino justo, su única salida digna. Sin embargo, justo cuando daba un paso adelante, sintió que sutilmente una puerta se abría detrás de ella. El millonario había llegado, y su mirada penetrante la atrapó como un ciervo en los focos de un vehículo. ¿Podría afrontar la confrontación que se avecinaba? En sus ojos brillaba algo más que curiosidad, una mezcla de acerca de poder y peligro. Mariana tomó una respiración profunda. Estaba lista para la verdad, pero esta revelación podría cambiarlo todo. El momento decisivo había llegado. Mariana sintió que el aire se espesaba a su alrededor cuando el millonario cruzó el umbral de su estudio. Su presencia era opresiva, como si cada centímetro del espacio se encogiera bajo el peso de su mirada. En ese instante, los ecos de sus inseguridades resonaban con fuerza, todas las horas que había pasado perfeccionando su arte parecían volverse insignificantes frente a la figura que tenía ante ella. La lucidez del momento hizo que su corazón latiera con más fuerza. Se atrevería a enfrentarse a sus miedos, aunque el riesgo era inmenso. Sus conocimientos artísticos y su pasión se convertirían en su escudo. Sin embargo, sabía que la balanza se inclinaba peligrosamente hacia lo desconocido. La conversación que estaban a punto de tener podría cambiar su vida para siempre. Mariana, comenzó el millonario, su tono era más intrigante que acusatorio, me gustaría entender mejor el mensaje detrás de tu próximo trabajo. He oído rumores de que planeas algo significativo. Su alusión a la exposición clandestina lo convirtió en un adversario en la mente de Mariana. Lo miró fijamente, obligándose a mantener la compostura, mientras su voz interior imploraba que se mantuviera firme. Mi trabajo no es simplemente un mensaje, respondió con un tono decidido. Es una parte de mí. Es una revolución contra las voces que intentan silenciar tanto a mí como a otros.
La línea que había trazado entre el artista y el entorno que la rodeaba comenzaba a desdibujarse. Cada palabra que decía le otorgaba más poder, se sentía más en control. Observó cómo el millonario arqueaba una ceja, como si esa confesión despertara un interés inesperado. Entiendo, concedió, y aprecio la sinceridad, pero debes considerar las consecuencias. Cada advertencia era un golpe en su determinación. Su mente se debatía entre el deseo de ser libre y la tentación de aceptar el camino más fácil que él le ofrecía. Se dio cuenta de que su arte no era solo una forma de expresión, era su último bastión. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para protegerlo? Mientras la conversación continuaba, Mariana comenzó a reflexionar sobre su lugar en el mundo del arte. Había trabajado arduamente para ser escuchada, su voz merecía ser conocida. No podía permitir que el miedo anulara sus deseos y su creatividad. Había recorrido un largo camino para llegar hasta aquí, y el temor al éxito o al fracaso ya no podía dictar sus decisiones. Siguió hablando, cada palabra un paso hacia la libertad. Si piensas que la fama o la fortuna son lo único que valen, engañas a la esencia de la creatividad. Exponer mi arte es un acto de valentía, no una búsqueda de aprobación, afirmó con firmeza. Sentía como la adrenalina bombeaba en sus venas, transformando el miedo en energía. Había asumido el control de la conversación, y aunque la incertidumbre la acompañaba, su determinación brillaba cada vez más. El millonario se detuvo un momento, aparentemente evaluando sus palabras. Mariana se preguntó si había logrado penetrar la armadura de su intriga. ¿Estaba comenzando a separar su interés por su arte de sus propios deseos de control? Lo desconocido lo había llevado a ella como un imán, impulsado a descubrir las verdades ocultas bajo la superficie del arte. Una chispa de duda cruzó su mente: si él estaba interesado en el significado de su obra, ¿podría encontrar una manera de utilizar esa curiosidad en su favor? La balanza cediría a su favor, pero el riesgo de que el millonario se convirtiera en un obstáculo seguía presente. Al observar su reacción, Mariana sintió que el momento de definir su camino estaba cerca. Si podía utilizar su arte para hackear su ambición, quizás podría salir vencedora. Con cada pulso de resolución, proyectaba la fuerza de quien comprende que se enfrenta a su mayor adversario. La conversación estaba lejos de haber terminado. En ese preciso instante, un nuevo nivel de juego comenzó a presentarse, donde la pintura no solo era su voz, sino también su espada. ¿Esos ojos inquisitivos podrían convertirse en un aliado poderoso? Tenía que arriesgarse y ejecutar un plan en el que transformara a la presión en oportunidad. Se preparó para una confrontación aún más intensa. Mariana sabía que esto era solo el comienzo. Las cartas estaban sobre la mesa, y el enfrentamiento se volvería inevitable. ¿Podría realmente construir una alianza con quien inicialmente veían como su enemigo? Con esa pregunta retumbando en su mente, sintió que el destino la empujaba hacia adelante. ¿Estaba lista para descubrir el verdadero potencial que llevaba dentro, o sería víctima de su propio juego? Mariana se sentó al borde de su silla, abrumada por la intensidad de la conversación mientras el millonario la observaba. Cada palabra podía ser una jugada en un juego de ajedrez, y ahora era su turno de moverse con cautela. Se dio cuenta de que había llegado a un punto crucial en su carrera, un umbral que no podía permitir que se desvaneciera en la incertidumbre. Se tomó un momento para inhalar profundamente, respirando la esencia de su estudio, impregnado con el olor a óleo y disolventes. Ese espacio era su refugio, donde cada trazo de su pincel contaba una historia de lucha y resistencia. Ahora tenía que defenderlo ante un adversario que no comprendía el sacrificio detrás de cada obra. Si hay algo que he aprendido, comenzó Mariana, es que el arte no se vende ni se compra. El verdadero valor está en su capacidad de provocar cambios, de desafiar lo establecido. No quiero que mi mensaje se convierta en un producto de lujo. Buscó en los ojos del millonario esa chispa de entendimiento, el destello que revelara que él podía ver más allá del dinero. Él la miró con intensidad, sus labios curvándose ligeramente.
¿Y si te dijera que podría ayudarte a llevar tu mensaje a más personas de las que jamás imaginaste? Sus palabras eran una invitación tentadora. En su mente, Mariana luchaba entre la posibilidad de amplificar su voz y el temor de perder su autenticidad. La lucha interna se intensificaba. Mariana sabía que la fama podía ser un arma de doble filo, un camino que podría desdibujar su esencia. Esa inquietud la empujó a cuestionar su objetivo. ¿Qué era más importante, ser escuchada o ser fiel a sí misma? Quiero que las personas sientan lo que yo siento al crear, dijo, dejando que su frustración brotara. No quiero que se convierta en un simple montaje para los ricos. A medida que defendía su perspectiva, empezó a descubrir una confianza que no sabía que poseía. Las palabras fluían con mayor facilidad, cada frase reforzaba su determinación. El millonario permaneció en silencio, reflexionando. Mariana aprovechó ese espacio para centrar su pensamiento. Si lograba que él comprendiera el verdadero significado de su arte, podría usar su influencia como un puente en lugar de un muro. Esa idea la electrizó. No podía dejar que el temor la controlara, debía transformarlo en una herramienta de empoderamiento. Imagina este escenario, sugirió él, sus ojos destilando una mezcla de desafío y curiosidad. Usar tu talento para crear una experiencia que haga que la gente replantee sus privilegios. Tu arte podría resonar en la élite y ofrecer un espacio de reflexión. Mariana observó cada movimiento de su rostro, buscando fe en su discurso. Su mente comenzó a correr. ¿Podría utilizar esta situación para atraer más atención hacia su temática sin sacrificar su esencia? La posibilidad brillaba como una luz tenue en la neblina del miedo que la inundaba. Las oportunidades asentadas sobre el peligro la empujaron a seguir adelante, arriesgando su voz pero también ampliando su alcance. Si acepto trabajar contigo, dijo Mariana lentamente, midiendo cada palabra, no será para ocultar mi mensaje, sino para exponerlo. Quiero que la gente mire más allá de la pintura y vea la vida que representa. Él asintió, pero Mariana sabía que el mayor desafío aún estaba por venir. El riesgo seguía presente, como un eco persistente en su mente. La posibilidad de perderse en su ambición era palpable, y aún así, un nuevo sentido de dirección emergía en su interior. Cuando el millonario ofreció extender su mano, Mariana sintió un torrente de emociones. ¿Sería este un paso hacia la libertad o una trampa más dulce que el veneno? La decisión estaba cerca. Con la mirada fija en su destino, se dio cuenta de que estaba lista para lo que seguía. Mientras la mano de él se acercaba, un nuevo pensamiento surgió en su mente: ¿qué clase de artista realmente quería ser? Mariana no solo buscaba ser conocida, sino también transformar su temor en su mayor fortaleza. La presión por ser aceptada ya no la ataba, sino que la movía a crear un nuevo camino. Y en ese instante, mientras su resolución se solidificaba, un retazo de incertidumbre surgió en su mente: ¿estaría realmente preparada para arriesgar todo en esta nueva alianza? La dualidad del deseo y el temor se convirtió en su motor. En ese momento, una nueva pregunta la atravesó: ¿qué pasaría si al final, al desenredarse de las cadenas del miedo, descubriera que el verdadero poder yacía dentro de ella misma? Un nuevo capítulo se abría ante Mariana, pero el eco de su decisión resonaba en su mente como una campana ancestral. Al estrechar la mano del millonario, sentía que un pacto se forjaba, una conexión que podía ser catastrófica o liberadora. De repente, aquel espacio íntimo se transformó en un terreno hostil, una jungla de incertidumbres. La pregunta que la había acompañado durante años seguía latente: ¿estaría dispuesta a poner su voz en manos de alguien más? Al salir del estudio, Mariana sintió que una niebla densa la envolvía. Caminó por las calles, sumida en un torbellino de pensamientos. Cada esquina, cada rostro, parecía representarle una faceta de lo que era y lo que quería ser. El arte siempre había sido su forma de comunicación más pura, pero ahora la idea de colaborar con un empresario la llenaba de dudas. ¿Cómo sería ese nuevo camino? ¿Perdería su esencia en el proceso?
La noche caía rápidamente y las luces de la ciudad centelleaban como una promesa de algo nuevo. Esa energía vibrante la despertó de su letargo. Era momento de dejar de lado el miedo. Mariana sabía que debía informarse, que debía entender cómo navegaban estos nuevos espacios. No quería ser solo una artista, quería ser un agente de cambio. Se sentó en un café y comenzó a escribir. Cada línea que trazaba en su cuaderno la acercaba más a la claridad. Su arte debía ser una herramienta, una forma de conectar mundos aparentemente opuestos. Su determinación crecía. Imaginaba una exposición que no solo mostrara sus obras, sino que también involucrara a la audiencia en un diálogo. Quería que su arte desafiara las percepciones, que provocara debates. Eso era lo que le daba vida, provocar sentimientos, cuestionar realidades. Con el rostro iluminado por la luz tenue del café, surgió una idea: ¿y si filmara un documental que acompañara la exposición? Podría mostrar el proceso creativo desde su perspectiva, las luchas que había enfrentado, la pasión por su mensaje. Cada imagen podría servir como un espejo, reflejando las emociones de aquellos que la contemplaran. Esta no sería solo una exhibición, sino un movimiento. El arte se transformaría en un canal de comunicación entre ella y un público más amplio. Esto no era rendirse, era elevar su voz y llevarla más allá de los límites de un marco. Esa noche, mientras se sumergía en sus pensamientos y visiones, comenzó a esbozar un nuevo plan. Se propuso investigar sobre la producción de documentales, se adentró en la historia de artistas que habían fusionado diversas disciplinas. Su espíritu se encendía y un nuevo sentido de propósito emergía. Mariana se enfocaría en establecer contactos, buscar expertos que pudieran ayudarla a llevar su visión a la realidad. Días pasaron. Las reuniones se sucedieron y Mariana se rodeó de personas que compartían su entusiasmo y su deseo de equidad cultural. Su visión se volvía palpable, cada conversación la acercaba más a sus objetivos. Sin embargo, no podía escapar de la sombra de la nueva alianza que había empezado a construir con el millonario. Cada vez que pensaba en él, una mezcla de emoción y desconfianza crecía dentro de ella. ¿Podría esta colaboración servirse de su arte para el bien común, o, por el contrario, sería un intento de lavado de imagen que reduciría su mensaje a una mera herramienta comercial? La incertidumbre seguía acechándola. La fecha de la exposición se aproximaba y Mariana se convirtió en una maestra de la autoconfianza, repleta de ideas y propósitos superiores, enfrentándose a la mentalidad de que el éxito merecía sacrificios. ¿Sería capaz de mantener su autenticidad en cada fase del proyecto, teniendo en cuenta la presión que venía de su nuevo socio? Con un enfoque renovado, se dispuso a enfrentar el desafío, consciente de que cada paso dado la acercaba a su esencia perdida. Justo cuando se sentía lista para enfrentar el escenario y compartir su verdad, un mensaje inesperado llegó: el millonario se estaba retirando de la colaboración, alegando un cambio en su visión artística. La pregunta que la asaltaba desde hacía meses volvió a resonar: ¿podría realmente crear su camino sin su apoyo, avisorando un futuro incierto? La determinación se mezcló con un súbito sentido de caos. Ahora no solo debía mostrarse al mundo, sino también enfrentarse a su propia verdad. Mariana se quedó inmóvil, el brillo de la pantalla contrastando con la sombra que la envolvía. El mensaje en su teléfono resonaba en su mente, una mezcla de incredulidad y desapego que comenzó a extenderse como una sombra en su interior. ¿Era posible que esto hubiera llegado a un punto de quiebre tan repentino? Se preguntó si el desfile de personas que habían llegado a su vida en los últimos días realmente cambiarían algo sin el respaldo que había considerado fundamental. El momento de la incertidumbre se cernía sobre ella como una tormenta a punto de estallar. Decidida a no dejarse consumir por la desazón, Mariana tomó una respiración profunda y se dirigió a su taller. El espacio estaba lleno de sus obras, cada una gritando por atención con colores saturados y texturas vibrantes. La idea del documental comenzó a cobrar vida en su mente. Podía usar este revés como una forma de renacer. ¿Y si en lugar de apoyarse en el millonario, se apoyaba en su propio arte?
Se sentó frente a su lienzo en blanco, con el cuaderno de notas a su lado. Esa noche, sus manos comenzaron a moverse, guiadas por una energía propia. Cada trazo que daba liberaba no solo pintura, sino fragmentos de emociones contenidas, sus miedos y esperanzas fluyendo en nuevos colores. Mariana se dio cuenta de que su arte siempre había sido más que un medio de expresión, era su arma, su refugio y su verdad. Cada pincelada se convirtió en un desafío a la noción de sucumbir a la presión externa. Su exposición no solo necesitaba un mensaje fuerte, sino también una narrativa auténtica, una que no dependiera de otros. Pasaron días de arduo trabajo, enfocándose en historias personales que querían ser contadas. La exploración de su propia vulnerabilidad comenzó a transformar su arte. En lugar de mostrarse como a una artista vulnerable, ahora buscaba desnudarse en la forma más cruda y honesta posible. Querían ver qué había detrás de las imágenes. Pero la presión de la fecha límite la acechaba. Aún sin el apoyo financiero ni logístico del millonario, Mariana decidió buscar financiamiento a través de plataformas de crowdfunding. Se lanzó a la arena digital, compartiendo su proceso, invitando a la gente a conocer lo que estaba creando. A pesar de la competición, sentó las primeras bases de una comunidad que resonaba con su mensaje. Sin embargo, no todo era un camino despejado. La aparición de su antiguo colaborador en los medios pronto se convirtió en un recordatorio constante. Sus declaraciones sobre su retiro habían capturado la atención de la prensa y sus seguidores. Comentarios comenzaron a surgir, algunos con apoyo y otros críticos, insinuando que su exposición no podría ser lo que prometía sin él. En noches de insomnio, Mariana se enfrentaba a una frontera invisible, cuestionando cada fragmento de su propuesta. Había momentos en que el miedo intentaba infiltrarse, susurrándole dudas de si era lo suficientemente fuerte como para llevar esto a cabo sola. Pero cada vez que daba un paso atrás, su espíritu renacía cuando se llenaba de las voces de quienes comenzaban a apoyarla. Un día, mientras revisaba su más reciente boceto, su teléfono vibró con un mensaje inesperado de una figura de la industria del arte. Era un invitado a una charla sobre el papel de las mujeres en el arte contemporáneo. El evento se celebraría pronto y, aunque insegura, decidió asistir. La oportunidad de mostrar su trabajo antes de la exposición era un anticipo a las oportunidades futuras que aún no imaginaba. Al salir de la charla, con las emociones aún frescas, Mariana se dio cuenta de lo que verdaderamente deseaba, no solo ser reconocida como artista, sino también como una voz en el ruido caótico del mundo artístico. ¿Podría este nuevo contacto ayudarla a elevar su mensaje aún más? Las preguntas comenzaron a fluir y, con su nueva convicción, ya no tenía miedo de interrogarlas. A medida que se alejaba del evento, Mila, una de las asistentes, se acercó a ella con un brillo de admiración en sus ojos. He escuchado hablar de ti. Tu arte merece ser visto por todos. ¿Te gustaría que colaboráramos en algo más grande?, dijo, y Mariana sintió que su corazón latía con una nueva esperanza. Tal vez el cambio que necesitaba estaba justo ante ella. La incertidumbre nunca desapareció por completo, pero ahora era algo que Mariana sabía cómo manejar. Su vida había tomado un giro inesperado y emocionante, y todo comenzaba a sentirse potencialmente grandioso. Sin embargo, el desafío aún no había terminado. Con una nueva colaboración en el horizonte, un rayo de brillantez iluminaba su camino, cernía dudas si podía realmente capturar su esencia y la genuinidad en cada nuevo paso. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo nuevamente en búsqueda de su verdad? Mariana se despertó con la luz del amanecer filtrándose a través de las ventanas de su taller. El día de la primera reunión con Mila había llegado, y la emoción luchaba con su habitual incertidumbre. Se miró en el espejo, tomando un momento para contemplar el reflejo de una mujer decidida a asumir el control de su destino. Sabía que no podía permitir que los ecos de la duda la dominaran. Sus primeros pasos hacia la colaboración no serían fáciles, y lo sabía. Mila era una artista establecida, conocida por su enfoque audaz y su habilidad para atraer miradas.
Mariana se sintió entusiasta, pero también vulnerable. Los momentos de inseguridad comenzaron a asaltarla de nuevo. ¿Sería capaz de estar a la altura? Pero en lugar de desanimarse, optó por abrazar esa vulnerabilidad como parte de su proceso artístico. Cuando llegó a la galería donde se encontrarían, se sintió abrumada por el medio ambiente que la rodeaba. Las paredes decoradas con obras que gritaban profesionalismo contrastaban con su propio trabajo, que aún buscaba su voz definitiva. Sin embargo, su pensamiento era claro. Se había propuesto aprovechar lo que había aprendido en los últimos días y crear una conexión genuina con Mila. Mila llegó con una confianza que iluminó el espacio, y Mariana sintió un ligero alivio al ver la calidez en su sonrisa. Durante la reunión, intercambiaron ideas y visiones. Mariana descubría que Mila compartía su deseo de dar voz a historias de mujeres a través del arte. Cuanto más hablaban, más se sentía Mariana invadida por un sentido de propósito. Sin embargo, una nube oscura siguió acechándola. Su antiguo colaborador, que había hablado sobre su retiro, había vuelto a captar la atención de los medios. Durante la conversación, Mariana mencionó a Mila cómo habían comenzado a surgir rumores de que su exposición había perdido valor sin la participación de su colaborador. En lugar de ser desalentadora, la historia se convirtió en una chispa para Mariana, quien decidió que podrían utilizar esas críticas como una oportunidad para reforzar su mensaje. Mientras las ideas fluían, Mariana también se planteó cuestiones difíciles, aquellas que solían estar enterradas en su mente. ¿Su valor artístico realmente dependía de la percepción externa? ¿Cuánto del arte que creaba reflejaba sus experiencias auténticas en vez de lo que otros esperaban de ella? Era un dilema que comenzaba a desatar un torrente de introspección. Al final de la reunión, decidieron trabajar juntas en una nueva serie de obras que integrara tanto su estilo individual como una narrativa colectiva poderosa. Esa noche, Mariana se sintió más viva que nunca, pero también consciente de que necesitaba prepararse para los desafíos que vendrían. Cada decisión que tomaba la acercaba más a su verdad, a pesar de que la presión por demostrar su valía persistía. La semana avanzó rápidamente, y Mariana se sumergió en su trabajo con fervor. Creó bocetos inspirados en sus experiencias pasadas, cada uno en un lienzo más grande, reflejando sus luchas y victorias. Pero el proceso no fue simple. La autoexploración era un ciclo continuo de incertidumbres y afirmaciones. En este trayecto, Mariana también comenzó a recibir comentarios de aquellos que la seguían en las plataformas digitales. La comunidad que antes había comenzado a forjarse ahora resonaba con su mensaje. Recibía palabras de aliento, pero también de críticas que la confrontaban. En lugar de rechazar estos puntos de vista, decidió analizarlos. ¿Qué significaba realmente ser una artista en un mundo donde las opiniones fluctuaban tanto? Una noche, mientras trabajaba en el taller, Mariana dio un repaso a todo lo que había creado hasta ese momento. Las obras reflejaban su evolución, pero también su lucha constante con el autorreconocimiento. Comprendió que más allá de la crítica, estaba en juego su propia percepción del arte. Sus decisiones estaban entrelazadas con sus valores y su deseo de compartir una verdad emocional. En sus momentos de calma, enfrentó la incertidumbre con la misma valentía que mostraba ante su lienzo. Pero cuando se sentó a pensar en la exposición que se avecinaba, la presión se intensificó. ¿Podría crear algo que realmente resonara con la audiencia? ¿Sería capaz de plasmar esas narrativas sin dejar de lado su propio estilo y autenticidad? Con el tiempo corriendo en contra, Mariana se prometió que no dejaría que el miedo la controlara, lo usaría como combustible para su arte. Estaba cada vez más convencida de que la respuesta a sus inquietudes podría estar más allá de su zona de confort. Lo que había descubierto en su viaje era que cada nueva obra podía ser un acto de resistencia y autenticidad. El día de la exposición se acercaba rápidamente, y con él, la pregunta que resonaba en su mente: ¿estaría dispuesta a desafiar la percepción de la diversidad artística en un escenario donde su voz pudiera ahogarse? Mariana sintió una necesidad apremiante de abrazar lo que había aprendido. Era su momento de mostrar un arte que era, en esencia, su verdad más profunda.
Mientras el reloj avanzaba, una notificación en su teléfono la sacó de sus pensamientos, y su mente se paralizó momentáneamente. Un mensaje de Mila: ¿estás lista para el desafío de nuestra exposición? Este es el momento que hemos esperado. La chispa de emoción y ansiedad se encendió. Mariana se dio cuenta de que la auténtica batalla apenas comenzaba. ¿Podría enfrentar sus miedos más profundos y entregar su verdad al mundo antes de que fuera demasiado tarde? Mariana despertó esa mañana con un nudo en el estómago. La notificación de Mila había encendido un fuego en su interior, pero también había despertado viejas inseguridades. Mientras caminaba hacia su taller, sintió que cada paso era un recordatorio de la presión que se avecinaba. La exposición no solo era una presentación artística, era el reflejo de su esencia, la confrontación directa con sus temores y aspiraciones. El taller le recibió con la familiaridad de su caos organizado. Lienzos en diferentes etapas de producción, pinceles desparramados, y el aroma a pintura fresca llenaban el aire. Sin embargo, esa sensación de comodidad se tornó opresiva al recordar que debía ofrecerle al mundo su verdad. ¿Qué pasaría si no estaba a la altura de las expectativas de Mila, de su propia comunidad o de ella misma? Esa misma noche, mientras contemplaba su lienzo, se vio atrapada entre dos mundos. Por un lado, la necesidad de permanecer fiel a su estilo y por el otro, la voluntad de crecer y abrazar lo que Mila le había enseñado. Sentada frente a su obra, los colores comenzaron a hablarle, recordándole que cada trazo era una extensión de sus experiencias y emociones. Sin embargo, la ecuación del éxito artístico seguía angustiándola. ¿Acaso el reconocimiento valdría el precio de comprometer su autenticidad? Decidió que, para prepararse, debía explorar sus debilidades y proyectarlas en su obra. Con un nuevo enfoque, cada línea de su pincel se convirtió en una declaración de su lucha interna. Reflexionó sobre sus orígenes, sobre cómo cada tropiezo y cada pequeño logro habían guiado su camino. ¿Cómo había permitido que las voces externas definieran su valía hasta ese momento? Fue en ese instante de autoconfrontación que surgió un nuevo impulso. Sentía que estaba pasando de ser una artista a convertirse en una narradora de su propia vida. Mariana comenzó a crear de una manera más visceral. Instintivamente, trató de convertir su dolor en color, su incertidumbre en formas. Con cada nuevo trazo, se sintió más liberada y menos atada a los juicios ajenos. La presión se transformó en motivación. Sabía que tenía el poder de desafiar la narrativa de su antigua colaboración. No dependía de su colaborador, su arte podía brillar por sí mismo, aún en su forma más cruda. La retroalimentación de sus seguidores comenzó a cambiar también. Uno de ellos le envió un mensaje profundo, hablando de cómo su arte no solo era visual, sino una invitación valiente a la vulnerabilidad. Esta conexión, más que una validación, se sintió como un faro en la oscuridad de su autocrítica. Mariana comprendió ahora que hacer arte era un acto de valentía en sí mismo, una plataforma desde donde podía compartir su verdad, y su voz y su historia serían una parte crucial de ese viaje. Pero a medida que se acercaba la fecha de la exposición, el miedo reapareció. ¿Y si su autenticidad no resonaba en la audiencia como esperaba? Esa desesperación se convirtió en un nuevo dilema: ¿debería adaptarse a las expectativas o seguir su instinto? Esa noche, Mariana decidió que sería un desafío enfrentar cualquier crítica. Sabía que, al exhibir su trabajo, se expondría a la interpretación de los demás, pero un nuevo sentido de fortaleza comenzó a florecer dentro de ella. El día antes de la exposición, tuvo una conversación reveladora con Mila. Esta le dijo que la verdadera magia ocurría en la conexión que las obras podían establecer con las personas. La vulnerabilidad en el arte es lo que lo hace auténtico, dijo Mila. Esa afirmación caló hondo en Mariana. Entendió que incluso a pesar de sus miedos, lo importante era permanecer fiel a su viaje personal. Esa noche, se sintió más decidida que nunca a mostrar no solo su arte, sino su propio camino hacia el autodescubrimiento.
Cuando el día de la exposición llegó, Mariana se plantó frente a los lienzos que había creado, cada uno representando no solo su desarrollo como artista, sino como mujer. Mientras la gente comenzaba a llegar, una nueva pregunta la asaltó: ¿sería realmente capaz de estar presente y abrazar su propia verdad, allí mismo, en aquel espacio que parecía retener todas las expectativas del mundo? En ese instante, sintió que todo lo que había trabajado, cada sudor y cada duda, había conducido a ese momento. Con cada rostro que se acercaba a sus obras, amplificándose el murmullo en la sala, Mariana se preparó para revelar no solo su arte, sino todo lo que conllevaba ser ella. Esta era su oportunidad, el primer contacto con su futuro, pero, ¿sería suficiente para liberarse finalmente del miedo que la había perseguido tanto tiempo? El primer visitante se detuvo frente a una de sus obras, sus ojos llenos de sorpresa. Mariana sostuvo su respiración, sintiendo que el momento decisivo había llegado. ¿Qué reflexiones vendrían a continuación? ¿Podría la voz temblorosa de su arte resonar con aquellos que la observaran? En una mezcla de emoción y miedo, se dio cuenta de que la verdadera exposición, al final, era también una introspección. ¿Cuánto estaba dispuesta a revelar sobre sí misma? Mariana se encontró al borde de un nuevo comienzo. La exposición había sido un suceso abrumador pero catártico. Su arte había hablado por ella, liberando cada fragmento de inseguridad en colores vibrantes y pasiones desbordadas. Las críticas habían llegado en forma de aplausos y un torrente de mensajes que resonaban con su búsqueda de autenticidad. Al sentirse vista y comprendida, sentía como si las cadenas del pasado se rompieran, una por una, liberándola de la prisión del miedo. La noche había sido un despliegue de emociones. En cada rincón de la galería, los espectadores contemplaban sus obras con interés genuino. Mariana había podido ver, por primera vez, el impacto real de su arte en los demás. La vulnerabilidad que había plasmado en cada pincelada conectaba con las vidas de quienes lo observaban. Había descubierto, en medio de la confusión y la lucha, el poder de ser verdadera. Allí, frente a un lienzo, no era solo una artista, sino una voz en medio de un torbellino de historias por contar. La avalancha de interés no se limitó solo a la noche de la exposición. A medida que los días pasaron, artículos en línea comenzaron a destacar su trabajo y la originalidad de su enfoque. La comunidad que había comenzado a construir en las redes sociales se llenó de nuevos seguidores, apoyando su camino y compartiendo sus propias historias de superación. Aquella conexión trascendía la apreciación estética, cada interacción reforzaba su creencia en la necesidad de contar su verdad. El mensaje de su arte se difundía con cada nuevo comentario y cada reflexión compartida. Se sintió como si, al permitir que los demás entraran en su mundo, había creado un puente hacia quienes habían sido silenciados o invisibilizados. Ahora, el arte no solo era una forma de expresión personal, sino un vehículo para promover el diálogo y desafiar las normas. La presión que antes la oprimía había sido transformada en motivación y propósito. Sin embargo, la mayor revelación llegó a través de un encuentro inesperado. Una noche, mientras asistía a una charla sobre el papel de las mujeres en el arte contemporáneo, se encontró con un crítico de arte que había mostrado interés en su trabajo. Su análisis profundo y las preguntas que le realizó posaron un reflejo sobre su crecimiento personal. Reconoció la valentía en su elección de abrazar su verdad, y no tuvo reparos en elogiarla públicamente. Mariana, tu arte es más que una manifestación estética, es una declaración de lucha, de vida. Hay algo poderoso en tu autenticidad, le dijo. En ese instante, Mariana sintió un torrente de emociones. Comprendió que su desarrollo no solo había sido artístico, sino también personal. Había encarado sus miedos, había arriesgado su voz y había encontrado su lugar en un mundo lleno de críticas, ambiciones y comparaciones sanas. Todo ese proceso la había transformado en una persona más segura y decidida. Con el tiempo, la colaboración con Mila se solidificó. Su propuesta para un documental que exploraría la vida y las historias de artistas emergentes cobró vida.
Mariana se convirtió en una imagen central del proyecto, y con cada entrevista, con cada filmación, se sentía más viva, más empoderada, dispuesta a honrar la verdad de su trayectoria. El documental no solo enfatizó su viaje artístico, también abrió un espacio para que otros artistas compartieran sus historias, creando un movimiento de apoyo colectivo. Las voces que antes permanecían en la sombra ahora tenían un altavoz, y Mariana se convirtió en una defensora de la autenticidad. Sin saberlo, había logrado lo que tanto había deseado, dar voz a quienes la rodeaban y elevar su propia historia a un plano que nunca había imaginado. Al mirar hacia atrás en su travesía, Mariana entendió que ser vendida como trabajadora única a un millonario del arte había sido un punto de inflexión. Un doloroso recordatorio de la lucha y el sacrificio. Pero esa misma experiencia le había mostrado que, en el caos y la incertidumbre, podía surgir una fuerza inimaginable. Finalmente, Mariana había alcanzado una nueva etapa de confianza sólida. Se había posicionado claramente en el mundo del arte no solo como una creadora, sino como una figura influyente que desafiaba las normas y fomentaba el cambio. Con cada nueva obra, veía cómo su voz resonaba más allá de los lienzos, impactando e inspirando a otros. Ella no solo había conquistado sus miedos, había creado un camino significativo que se combinaba con su arte y el espíritu de resistencia que la había acompañado desde el principio. Mientras se sentaba nuevamente en su taller, pinceles en mano, sintió una profunda satisfacción. Estaba lista para seguir creando, para explorar nuevas narrativas y para inspirar a otros a no rendirse. La luz del sol se colaba a través de la ventana, y en ese momento, comprendió que sus sueños estaban por fin al alcance de su mano. El viaje estaba lejos de terminar, y Mariana estaba lista. Estaba preparada para contar más historias, para desafiar su propia realidad, y, sobre todo, para seguir dejando su huella en el mundo del arte. Aquello que una vez se sintió como una prisión, ahora era un lienzo donde su vida entera podía expresarse sin restricciones. Esto es solo el comienzo, el verdadero poder de su arte se está revelando ahora. Es momento de que apoyen este canal. Necesitan suscribirse inmediatamente para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas narrativas de superación sean vistas por más personas. Comentarios sobre sus reacciones y teorías sobre este final son bienvenidos, queremos saber qué piensan. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Cada acción hace una diferencia.